Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Qué bueno es poder decir gloria a Dios. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Vio cómo se cayó eso? Quedó al descubierto. Así queremos que en nuestras vidas suceda. Que todo se caiga. Que quede todo al descubierto. Porque así dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no salga a la luz, ¿verdad? Entonces que salga a la luz todo lo que es necesario. ¿Se acuerda el versículo con el cual mi esposa habló del Salmo 90? A ver, sáquelo nuevamente porque algo tiene que ver el mensaje del día de hoy. Yo quiero que volvamos a ver ese versículo. A mi hermano Pepe le agrada mucho el versículo del Salmo 90. Versículo 12. ¿Ya tiene? ¿Usted trajo su Biblia? A ver, levante la mano el que no trajo Biblia. Todos los que no trajeron Biblia. ¿Okay? ¿Dónde está la caja de la Biblia? ¿Ya no hay Biblia? Bueno, y vamos a ver si les podíamos proporcionar una, pero se acabaron las Biblias. ¿Qué está pasando? ¿Los jóvenes siguen sin traer su Biblia? ¿Algunos? Bien. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una necesidad. El mensaje de la palabra de Dios esta mañana se llama el perfecto tiempo de Dios. El perfecto tiempo de Dios. Por eso en el Salmo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para poder vivir, caminar en el perfecto tiempo de Dios. ¿Usted quiere caminar en ese tiempo? Dios quiere más. Oremos a Dios, dele gracias a Dios porque usted y yo estamos aquí. Dígale a Dios, Señor, el mensaje es para mi vida. Señor, quiero poner atención a Él. Toda distracción, Señor, fuera en el nombre de Jesús. Hoy el plan de Dios es, como siempre, hablarle a su iglesia y que su iglesia escuche, no oiga, escuche, para poder guardar el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Dios Padre, estamos agradecidos en esta mañana porque nos permites este nuevo amanecer. Sabemos que son nuevas tus misericordias. Las recibimos para nosotros, los nuestros y los tuyos. Ahora, Señor, sé tú quien añada bendición a la lectura de tu bendita y santa palabra. Señor, pues sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los constructores. Amado Espíritu Santo, ministranos. Trata con nosotros el día de hoy. Abre el entendimiento de todos los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Muchos de los que estamos en este lugar sufrimos por no movernos en el tiempo de Dios. Por estar moviéndonos fuera de tiempo. No sé si a usted le sucedió, pero a mí me dio una enseñanza. Una vez que fui a la Ciudad de México, en una combi, y no funcionó un aparatito que traen los carros para que el tiempo se ajuste hacia el lugar donde estás. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, más tardaba yo en pisarle al acelerador y la camioneta a matarse y a estar temblando. La llevamos a la agencia y el señor de la agencia dijo algo. Dijo, es que no está a tiempo. Dije, ¿cómo? Sí, dijo, no está a tiempo.
Dijo, y así no puede funcionar bien. Dice, si un carro no está a tiempo, dice, no lo va a poder manejar de manera adecuada. Y me puse a pensar, si la camioneta, fíjese nada más, si la camioneta se salió de tiempo y no funcionaba, ahora imagínense que nosotros nos salgamos del tiempo de Dios. ¿Cómo queremos funcionar? ¿Se podrá funcionar? Andamos batallando. Pensamos que todo lo que estamos viviendo va cuesta arriba y que vamos arranados sin podernos mover con libertad. Dígale a Dios en esta mañana que usted quiere caminar en su tiempo. Dígale a Dios que usted quiere caminar en su tiempo. Que Dios establezca sus tiempos en su vida y que usted los acepte, aunque no le parezcan. Es preferible estar en el tiempo de Dios que estar en el suyo. El tiempo de Dios tiene un propósito, aunque a usted no le guste. Y en el tiempo de Dios hay bendición, hermano. Ahora, cuando usted y yo aceptamos el tiempo de Dios, hay algo especial en nuestra vida y se llama paz. Paz. Y esta será la mejor forma de darse cuenta si usted no está en el tiempo de Dios. Usted anda inquieto, desesperado, angustiado, estresado. Y todo eso sucede porque anda en su tiempo. O en el tiempo de los demás. Dijo alguien, soy rehén del tiempo de los demás. O sea, los demás están demandando las cosas en las que usted se tiene que mover. Y hay mucha gente que se mueve en el tiempo de todos. Por eso dice esa gente, dice, estoy tan cansado, me siento tan abrumado, porque tengo que estar cumpliendo con todos. Y esa gente se infarta con frecuencia. Pero cuando tú y yo caminamos en el tiempo de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y entonces la gente te dice, oye, ¿qué te corre a tole por las venas a ti? Mira nada más cómo estás y estás así de tranquilo. La gracia de Dios. De lo contrario andaría como carrito desafinado. Tiemble y tiemble y tiemble y tiemble. ¿Y la presión? Arriba. ¿Y el corazón? Acelerado. ¿Y la gastritis? A todo lo que da. ¿Y la artritis? A todo lo que da. ¿Y la migraña? A todo lo que da. ¿El cáncer? A todo lo que da. Por eso el mensaje del día de hoy se llama a todo lo que da, no. El perfecto tiempo de Dios. Mire, le tengo una buena noticia. Si usted y yo nos movemos en el perfecto tiempo de Dios, el Espíritu Santo, fíjese bien, va a obrar equilibrio. El Espíritu Santo va a obrar equilibrio en su vida. Ahorita usted dice, es que no me alcanza el tiempo para aquello y no me alcanza el tiempo para esto. Y el Espíritu de Dios va a equilibrar. Y va a traer a esos demandantes a un equilibrio también. Y de repente va a decir, ah, caray, ¿qué pasó en la casa? ¿Todos tranquilos? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Muy bien. Abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Y a lo mejor, al empezar a ver el mensaje de hoy, usted va a decir, ¿y qué tenía que ver todo lo que hablamos ahorita? A medida que vayamos avanzando en el mensaje, se va a dar cuenta qué tiene que ver. Paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
Voltea al que tiene a su lado y dígale, ¿tienes paz? ¿Tienes paz? Ahora no eche mentiras, ¿eh? Si no tiene paz, usted diga, fíjate que no. Y entonces le dice, hoy Dios quiere paz para ti. Amén. Voy a aprovechar algo, ahorita que diga que no eche mentiras. Voy a decirle algo a la iglesia que es sano, que la iglesia lo escuche y lo pongamos por obra y práctica. En ocasiones usted se escucha que alguien se levanta para agarrar el micrófono y dice, hermanos, tengo cáncer. Y de por allá gritan, tenías. ¿Por qué le dice eso a la gente? No lo vuelva a hacer. La gente tiene que decir lo que tiene para que después venga y glorifique a Dios de lo que le quitó. Así es que por el amor de Dios jamás vuelvan a decir, tenías. Yo tengo mal carácter, tenías. Pues no, tiene. El carácter se va moldeando conforme a la palabra de Dios va actuando. Amén. Entonces, no va a dejar de tener porque usted diga. Va a dejar de tener porque Dios obra. Así es que algo que le pido a la iglesia, no quiero escuchar nuevamente, no queremos escuchar eso de que tenías. Cuando usted escuche a alguien con un problema, ore por él. Y espere a que se levante otro día y diga, hermanos, ¿se acuerdan que les dije que tenía? Pues sí, tenía. Pero momentáneamente la persona tiene libertad para decir lo que le pasa. Amén. El Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Vamos a ver versículos del 14 al 23 y después el versículo 31. Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Dice la palabra de Dios, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Fíjese bien en esa porción final. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Hay cosas que nos van sorprendiendo de lo que va sucediendo y sin embargo aquí el Señor dice, fíjense, ya se los dije antes. Ya debemos de tenerlo por entendido, por sabido, por meditado, porque este es el propósito de Dios. Versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo, mis amados, es bien importante meditarlo, porque le voy a decir que no es de ahorita. Durante toda la era de la iglesia se han levantado modas, se levantan movimientos, se levantan situaciones para que mantener
emocionada la iglesia. En ocasiones en las congregaciones hacemos cosas como para que la gente esté aquí, pero las modas no son de Dios. Dios tiene un propósito en su palabra que desde un principio estableció, y por eso dice la Escritura que todo puede pasar, pero su palabra no va a pasar. Por eso el mensaje del día de hoy es el perfecto tiempo de Dios. Y ahí es en donde usted y yo tenemos que movernos. El perfecto tiempo de Dios. Mire, todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, todo el capítulo 13 es igual que todas las escrituras, tenemos que leerlas. Pero hay tres cosas en el capítulo de Marcos 13, todo el capítulo. Primero es al pueblo de Israel. Segundo es al mundo, el resto de las naciones donde Jesucristo no es su Salvador. El Señor Jesús, en el versículo 14, léalo. ¿Qué dice? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjese las palabras del Señor Jesucristo. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Usted sabe qué fue lo que habló el profeta Daniel? ¿Sabe que lo que habló el profeta Daniel es tan importante para la iglesia? Y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tiempo de Dios. De ese tiempo que Dios desde hace muchos años ya tiene dispuesto. Y de que ese tiempo va a suceder tal y cual Dios lo tiene en su palabra. Por eso quiero que los que trajeron su Biblia me estén acompañando con las citas, no se desesperen. El día de hoy es un día de enseñanza. Hoy es un día de enseñanza. ¿Por qué? Porque hemos estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos, de los acontecimientos finales. Y la iglesia tiene que tener enseñanza sobre qué sucede en esos tiempos. Nuestros hermanos que han estado predicando al respecto nos han dicho lo que va a suceder con la iglesia. Y lo que la iglesia está esperando, lo único que la iglesia está esperando en este momento es el rapto. La iglesia está esperando el rapto, ser raptada la iglesia. ¿Por qué? Porque ahorita que usted y yo empecemos a caminar por el tiempo de Dios, usted va a darle gracias a Dios el día de hoy y le va a decir, gracias Señor, porque lo que yo espero es el rapto. Eso es lo que yo espero. Y hermano, esa es una muy buena noticia, esa es una gran noticia. Si alguna noticia buena debe tener el día de hoy y todos los días, es que usted y yo hemos sido llamados a estar en el rapto de la iglesia. ¿No se alegra por ello? Claro, alégrese por ello. El Señor Jesús menciona al profeta Daniel, y es que a Daniel Dios le reveló el trato que tendrá con el pueblo de Israel en los últimos tiempos. A veces escucho a miembros de la iglesia que me preguntan que si lo que está en el Evangelio de Mateo, cuando habla de que les van a pasar muchas cosas y va a pasar esto, que si ellos van a estar ahí. Y hermano, no son para ustedes esos capítulos de la Biblia. Por eso hoy vamos a ir caminando en la Escritura para entender el tiempo de Dios. Y si usted está en el tiempo de Dios, le tengo muy buenas noticias. Dios le reveló a Daniel el trato que tendrá con el pueblo de Israel en los últimos tiempos. 518 años antes de Cristo, fíjese bien, 518 antes de Cristo,
Gabriel vino a Daniel y le mostró las cosas que van a suceder. La palabra de Dios, así como dice, así va a ser, hermano. El mundo en el que vivimos, mas no somos de él, tiene un tiempo de caducidad. ¿Usted sabía que este mundo tiene tiempo de caducidad? Yo me cuento dentro de ellos, de que yo siempre ando revisando la caducidad de los alimentos. Mi esposa me dice, ¿qué les revisas cuando se acaba la caducidad? Porque cuando se acaba la caducidad ya no te los quieres comer. Dice, pero todavía está bueno. Sí, lo que pasa es que cuando pierde su caducidad, ya no hay responsabilidad del producto. La responsabilidad es, ¿de quién? De cada quien, del que la usa, ¿verdad? Así va a pasar también, mi hermano. El mundo tiene un tiempo de caducidad. Este mundo que usted y yo estamos viendo tiene caducidad. Vea usted en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Yo hablé acerca de que el mundo tiene una caducidad, porque se va a terminar, se va a acabar. Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. ¿Qué le va a pasar a esta tierra? ¿Va a ser consumida? Se va a acabar. Esta tierra se va a acabar. Pero la noticia buena para usted y a mí dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿en dónde debe estar puesta su atención? ¿En el mundo que va a pasar o en la palabra de Dios que no va a pasar? Claro, en la palabra que no va a pasar, y que a través de esa palabra que no pasa, usted y yo estamos en el tiempo de Dios para ser guardados por Dios. Porque el mundo, como le digo, va a acabar. Entonces el mundo va a desaparecer, amén. Tiene tiempo de caducidad, hermano. Por esto le insiste el apóstol Juan. Vea lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. 15 y 17. Primera de Juan 2, 15 y 17. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. Desde el 15 al 17, léalo conmigo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un día mi hijo Paco estaba jovenazo, tendría unos 14 años o 15 años. Y un día llegó conmigo medio así triste. Me dijo, oye papá, ¿es cierto que se va a acabar el mundo? Digo, sí hijo, un día. Dijo, papá, no quisiera, yo quiero tener hijos. Él andaba preocupado porque él no quería que se acabara sin que él pudiera tener hijos, ¿verdad? Y bueno, no está en mí ni en usted que pasen o no las cosas. Acuérdese que estamos en el perfecto tiempo de Dios. Lo que sí puedo decirle que si usted ya tiene hijos, aprovéchelos, ámelos,
respételos, atiéndalos. Haga todo aquello como para que ellos se sientan contentos con usted. Porque el día que se acabe el mundo va a haber algunos que no van a poder tener hijos. Pero usted ya los tiene, amén. ¿Qué va a hacer con ellos? Así que cuando el Señor Jesucristo menciona a Daniel, para nosotros la iglesia es importante saber qué dice el profeta Daniel. Vaya al libro de Daniel, capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Capítulo 9. Vamos a leer primero versículos del 1 al 3. Dice el Señor en su palabra: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en ¿cuánto tiempo? 70 años. Mire, póngale atención a la palabra, porque Dios nos está hablando a nosotros esta tarde. Me está hablando a mí. A mí me está hablando Dios. ¿Se acuerda el mensaje que nos dio nuestra hermana Mari el jueves, los que venimos? ¿Qué insistió la hermana Mari? Estudiar la palabra, escudriñar las escrituras. Y nos estuvo insistiendo nuestra hermana. Y fíjese, Jesús, el Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, citó a Daniel. ¿Qué quiere decir? Jesús sabía lo que Daniel tenía escrito por ahí. Y si Jesús lo sabía, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Saberlo también. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno y en cilicio. ¿Sabe que el profeta Daniel estaba muy preocupado porque el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio 70 años? Fue llevado en cautiverio 70 años. Ponga atención, porque estamos escuchando hablar de el pueblo de Israel, pero acuérdese que Dios está hablando a su vida el día de hoy. Yo quiero que aprendamos por qué ese pueblo, amado por Dios, lo envió Dios a ser esclavo de otro pueblo. Daniel estaba preocupado porque, fíjese lo que dice Daniel. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Qué estaba haciendo Daniel, mi hermano? Escudriñando las escrituras. Y cuando escudriñó las escrituras, se dio cuenta que de esos 70 años, ya nada más le faltaban 2 años al pueblo de Israel. Ya se habían pasado 68 años de cautiverio. Y entonces Daniel estaba preocupado, él quería que ya se acabara eso. Por eso, a partir del versículo 4 hasta el 19, no lo vamos a ver eso ahorita, Daniel hace una oración de que yo le invito que la medite, que la haga suya, que la hagamos nuestra esa oración, de la forma en que Daniel se humilla delante de Dios, de la forma en que Daniel reconoce la causa por la que están metidos en esa dificultad. ¿Por qué Dios le permite a Daniel tener revelación de los últimos tiempos? Quiero que aprendamos 4 características de Daniel, porque esas 4 características deben ser nuestras, hermano. Dígale a Dios: Señor, yo quiero tener las características de Daniel. Mire, la primera, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo primero que Daniel propuso está en el libro de Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Y lo que hoy usted y yo debemos hacer es que proponernos. Hoy me propongo a no contaminarme. Hermano, la contaminación está bien sencillita. No necesita la televisión, el periódico, las revistas, la radio. Desafortunadamente nos contaminamos uno a otro. Hay mucha iglesia desilusionada en el tiempo de Dios. En este tiempo, me da mucho dolor escuchar gente de la congregación que diga, me siento desilusionado de los hermanos. Así lo dicen. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿y ese que se siente desilusionado, no desilusionará a otros también? Porque nada más nosotros nos sentimos desilusionados. No me da testimonio. Ah, pero yo doy. ¿Yo doy testimonio? Fíjese una cosa, qué tremendo es esto, hermano. Por eso le invito a que el día de hoy reflexionemos el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. Y si usted está en el tiempo de Dios, usted no va a desilusionar a nadie. Pero también le tengo una buena noticia. Nadie lo va a desilusionar a usted. Porque usted no vive de lo que los demás viven. Usted no va a vivir de lo que los otros digan. Usted va a vivir de lo que Dios le diga a usted solamente. Eso es de lo que usted va a vivir. Pero si usted se la pasa solamente viendo qué hacen y dejan de hacer los demás, así va a estar viviendo desilusionado. Y usted no va a vivir en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es para hombres y mujeres que han tomado la decisión de rendir sus vidas delante de Dios y proponer en su corazón no contaminarse. Pero hay quienes son masoquistas, andan así detrás de los hermanos, viendo a ver qué hacen. Ah, ya me desilusioné. Ojalá ya si anduviéramos detrás de Jesucristo. Ojalá ya si anduviéramos detrás de su palabra. Y sabe una cosa, le aseguro que usted y yo, veamos lo que veamos, pase lo que pase, nos mantenemos firmes delante de Dios. Porque aquel que es fácil de desilusionarse es que verdaderamente no está parado en la roca que se llama Jesús de Nazaret. Motivos de más tenía Daniel para estar desilusionado, hermano. Daniel era un hombre que buscaba a Dios de todo corazón. Pero a él no le importaba lo que pasaba alrededor de él para desilusionarse. Pero lo que hacía Daniel era interceder por su pueblo. Era rogar por su pueblo. Cuando él veía que las cosas no iban bien, no abandonaba la barca. Se metía con los de la barca que estaban mal, pero para clamar a Dios de todo corazón y pedirle que aquellos que andaban mal volvieran al buen camino. Daniel amaba a Israel. Daniel amaba a su pueblo. Por eso Daniel estaba ahí, doblando sus rodillas. Primer punto, primer característica de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Usted hoy proponga en su corazón no contaminarse. Punto número 2. Daniel propuso vivir en rectitud, dándole gloria a Dios en todo. Fíjese qué importante es esto. La rectitud, dándole gloria a Dios en todo. Se dieron cuenta que a Daniel el Señor le mostraba los sueños y fueron por él para que se los mostrara al rey. Pero ¿sabe lo que hizo Daniel? Fue y habló con sus amigos primero. Oraron primero. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó con el rey, inmediatamente le hizo ver al rey quién es el que se encarga de ello. Le dijo, ningún mago, nadie te puede revelar lo que tú estás pidiendo, solamente ayuno y es el Dios Todopoderoso. Él no fue a pararse el cuello. Él no fue a decir, ay, rey, qué bueno, te diste cuenta que yo soy la mera cuerda. Yo soy el que te puedo dar lo que tú necesitas. Y a veces nos comportamos como si nosotros fuéramos, hermano. Y lo que no haga Dios, nadie lo puede hacer. De Dios es el dar, de Dios es el quitar. Dice la palabra, toda dádiva buena, todo don perfecto procede de lo alto. Entonces, ¿por qué a veces nos movemos como si nosotros fuéramos? Quitándole la gloria al Señor. ¿Sabe por qué Dios no tuvo ningún impedimento por revelarle a Daniel sus secretos? Porque era un hombre sencillo y humilde.
que no quitaba la gloria, sino que lo reconocía en todo. Yo no puedo hacer nada si Él no lo hace. Igual que tú y que yo, hermano. Tercer característica de Daniel: hombre de ayuno, oración y ruego. Daniel 9:3, ahí lo dice claramente lo que era Daniel. Hombre de ayuno, oración y ruego. Queremos que Dios nos muestre las cosas, pero, oye, no estamos delante de Él en ningún momento. Ayuno, olvídate, me duele la cabeza, me adelgazo, me hace daño. Por ahí escuché en las noticias que hace mucho daño ayunar. Y entonces, pues no, la iglesia ha dejado de utilizar sus armas poderosas. Pero Daniel, hermano, era un hombre que estaba con su corazón puesto delante de Dios. Cuarta característica de Daniel: hombre conocedor de las Escrituras. Daniel 9:2. Ahí lo dice claramente. Daniel conocía las Escrituras, hermano. Así es que, 4 características de Daniel que la iglesia debemos tener. Proponer en nuestro corazón, no contaminarnos. Número 2, vivir con rectitud, glorificando en todo al Dios de la gloria. Número 3, ayuno, oración y ruego. Y número 4, conocer las Escrituras. Que no le dé, me aburre, no las entiendo. Pues claro, las quiere leer con su cabeza física, no las va a entender. Mucha gente que no ha nacido de nuevo las quiere leer y sabe lo que dice, pero no entiende qué dice. Pero Dios a sus siervos les revela lo que está escrito. Sobre todo a los profetas, y voy a tocar otro punto para la iglesia. Los profetas, fíjese lo que significa la palabra profeta. Uno que habla por otro. Los profetas no hablaban de ellos, hablaban lo que Dios dice. Y un profeta dice: así ha dicho Jehová, así Dios dice. Yo no quiero minimizar el don de profecía, porque está escrito, existe, hay. Pero lo que sí quiero hacer es hablar de la falsa profecía, de lo que siente la gente y inmediatamente se lo deja caer a otro porque así lo sintió. Y hoy quiero decirle que dentro de Comunidad Ágape el Señor ha hablado mucho tiempo en profecía. Mucho tiempo. Gracias a Dios, muchos de nosotros ni nos hemos dado cuenta cuando Dios nos usa como profetas. Porque si no anduviéramos problemados con el orgullo y la soberbia. Pero Dios sigue hablando. Pero lo que sí le voy a decir a los miembros de la iglesia, que a partir de este momento, nadie tiene derecho a traerle una profecía personal, si primeramente no pasa con nosotros para decirnos: hermano, fíjese que Dios ha hablado a mi corazón de un hermano, a ver qué le ha dicho, y de acuerdo a lo que le haya dicho y haber orado, estaremos en condiciones de ver si se la dice o no se la dice, porque empiezan a brotar profecías por todos lados, hermano, cosas que no son ciertas, que no se cumplen, que hacen daño, que dividen la iglesia, que afectan a las personas, que las lastimas con una profecía que no es verdad, pero ya les dejaste ahí un aguijón. Daniel no era ese tipo de profeta. Daniel solamente hablaba cuando Dios le mostraba. Así es que a la iglesia le pido de su apoyo para que acabemos con esto. Cualquier persona que se acerque contigo para decirte: hermano, Dios me dijo que te dijera, dígale: vámonos los dos con el pastor para que ahí delante del pastor lo hablemos. Si hay alguien que le agrada hacer esas cosas, asista con nosotros. No minimizamos el don de la profecía, pero lo que queremos hacer es acabar con los daños que se hacen en la iglesia, no solamente aquí. Estoy hablando de la iglesia en general. Amén. Al principio del capítulo 9, está preocupado por su pueblo y se da cuenta que está por terminar su cautiverio. El tiempo que profetizó Jeremías. Vea lo que dice Jeremías en el capítulo 25, versículo 11. Acuérdense que estamos viendo el perfecto tiempo de Dios. Israel ya estaba cautivo.
ya estaba cautivo, pero ese cautiverio Jeremías lo profetizó. Jeremías 25, versículo 11. Jeremías 25, 11. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Jeremías habló muchos años antes, hermanos, de que Israel fuera cautivo. 604 años antes de Cristo, Jeremías profetizó. ¿Usted sabe lo que le pasaba a uno que decía que hablaba de parte de Dios y lo que decía no se cumplía? ¿Sabe lo que le hacían? Lo mataban, lo apedreaban. Y ahora saltan las profecías por todos lados que no se cumplen, que hacen daño, y ahí sigue la gente haciendo daño. Por eso hemos tomado la decisión en Comunidad Ágape de tomar así las cosas. No queremos que esto siga. Vamos a que Dios nos ordene a caminar en el tiempo de Dios. ¿Amén? ¿Usted quiere? Aunque le duela. Es preferible que nos duela ahorita. Este es el tiempo. Jeremías lo profetizó, se da cuenta de que está escrito y tiene cabal cumplimiento. Del versículo 4 al 19 es lo que le comento, la oración que le recomiendo que la vea en su casa. Pero a partir del versículo 20 al 27 está lo que conocemos como las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, que es importante que la iglesia sepa qué son las 70 semanas de Daniel. Vea lo que dice el versículo 23 de Daniel 9. ¿Ya lo tiene? Daniel 9, 23. Dice la palabra de Dios. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué era Daniel ante los ojos de Dios, mi hermano? Era muy estimado, era muy amado Daniel. Y Daniel se doblaba de rodillas y empezaba a clamar a Dios, y los oídos de Dios estaban atentos. Y cuando Daniel, fíjese una cosa, Daniel no pidió esta revelación, Daniel empezó a orar por el pueblo que tenía 68 años ya cautivo, pero a Dios le agradó la actitud de Daniel. Porque la actitud de Daniel fue de humillación, de reconocimiento, de glorificar a Dios. Y cuando Dios vio eso en él, inmediatamente mandó a Gabriel. Le dijo, Gabriel, vaya con mi siervo Daniel, vaya con el profeta, a darle entendimiento, háblele. Hermano, a ti y a mí Dios nos da lo mismo. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos lo mismo de Daniel. ¿Quieres que Dios te revele las cosas? No vayas al internet. Ve a la presencia de Dios. Porque luego de repente agarramos enseñanzas del internet que no van totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahí andamos haciendo destrozo con lo que decimos. El lugar donde tú y yo tenemos que acudir, donde está realmente el plan, propósito, profecía y todo lo que necesitamos, está aquí. Ya está escrito. Lo que necesitas tú, no estar en la comodidad, sino estar en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios dirección. Y sabes una cosa, Dios te muestra sus propósitos. Ese es el plan de Dios. A partir del versículo 24 inicia la descripción de los últimos tiempos. Vea el versículo 24 de Daniel 9. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar
la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiero que volvamos a leer este versículo porque de aquí va a depender lo que vamos a seguir hablando. Gabriel llega con Daniel y le dice a Daniel que le va a dar a conocer, que le va a dar sabiduría, que le va a dar entendimiento. Y empieza a decirle, y mire lo que empieza a decirle, para que sepa ese tiempo quién es quien va a estar en trato. Dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre el pueblo de Daniel era el pueblo de Israel y la santa ciudad era Jerusalén. Las 70 semanas están puestas para tratar a Israel y a Jerusalén. Para eso están puestos. La iglesia no está ahí. La iglesia ha sido tratada por la sangre preciosa del Cordero, en donde hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿No se goza? Dele gracias a Dios en esta mañana. Dele gracias a Dios. Antes de meditar los acontecimientos, necesitamos saber, si usted dice 70 semanas y usted cuenta las semanas como usted las conoce, ¿cuántos días tiene una semana? La semana tiene 7 días, así las hemos conocido. Pero le voy a decir lo que está establecido en el tiempo de Dios. Si fueran 7 semanas, 70 semanas de 7 días, el tiempo sería 490 días. Pero en el hebreo, idioma en el que fue escrita, existen semanas no solo de días, sino de meses y años. Quiero que vea lo que dice Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice, Dios dice en su palabra, dice, cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Y lo que dice? Día por año. Día por año. Te lo he dado. Entonces, las 70 semanas de las que estamos hablando no son de 7 días por semana. Son de 7 años. De 7 años por semana. 7 años por semana. Por lo tanto, 70 semanas por año serán 490 años para que se cumpla la profecía. Entonces, viene Gabriel y le dice, hay un periodo, hay un tiempo y el tiempo perfecto de Dios. Para ese tiempo de trato con Israel y con Jerusalén van a ser 70 semanas. 490 años. ¿Qué enseñanza hay en las 70 semanas de Daniel? 3 cosas, hermano. La primera, el futuro de Israel. Es lo que hay en las 70 semanas. Número 2, la iglesia de Jesucristo, ¿qué espera durante esas 70 semanas? Y número 3, ¿qué pasará con el mundo que conocemos hoy? Una pregunta, ¿por qué Dios castigó a Israel con 70 años de cautividad? ¿Por qué Dios lo castigó? Mire bien, vamos a ir a una cita para que se dé cuenta por qué lo castigó. Pero quiero que esa cita la veamos no para Israel. Yo quiero que veamos la cita para nosotros. Ya sabemos que Israel va a tener su tiempo donde va a ser tratado. Pero qué importante es que usted y yo, que estamos aquí, que el Espíritu Santo nos reveló a Jesús, podamos ser tratados por Dios. Quiero que vaya al libro de Jeremías nuevamente, al capítulo 25. Por eso le pregunté que si había traído su Biblia. Vamos a ver versículos del 3 al 9. Pídale al Espíritu de Dios que revele lo que vamos a leer. Pídale al Espíritu de Dios que le revele lo que vamos a leer.
Fíjese bien cómo empieza la escritura. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, que son 23 años, ha venido palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fíjese una cosa, Dios le llamó a Nabucodonosor su siervo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo iba a usar. ¿En contra de quién? De su pueblo. ¿Y por qué lo iba a usar en contra de su pueblo? Por rebelde, desobediente, por pecador. Porque había estado hable y hable y hable y hable y hable, hasta que dice el profeta, dice, oye, ya son 23 años que estoy detrás de ustedes y no hacen caso. Hermano, Dios cuánto tiempo tiene de estarle hablando a la iglesia de vivir en santidad. ¿Cuánto tiempo tiene Dios de estarle hablando a la iglesia diciendo, va a venir el tiempo final? ¿Cuánto tiempo hace que a la iglesia se le ha estado hablando de que vivamos en el amor? Que abandonemos las prácticas que no son conforme a la voluntad de Dios. A Israel el Señor le dejó 23 años. Pero a los 23 años dice, mi siervo y los traerá contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré. Los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. A veces estamos pensando, ¿por qué me pasan cosas? A veces la gente dice, bueno, no acabo de salir en una, ya estoy en otra. Yo quiero decirte que en el infinito amor de Dios, Dios disciplina a sus hijos. Hay una disciplina para el pueblo de Dios. Y esa disciplina no es agradable, pero es necesaria. Porque al hijo que ama, ¿qué le hace? Lo corrige. Y si ustedes y yo andamos como niños chiflados, como una iglesia chiflada, haciendo lo que nos dé la gana, Dios no quiere eso para usted y para mí. Y vienen situaciones difíciles alrededor nuestro. Pero con un solo propósito, que usted y yo volteemos nuestros ojos a Dios y le pidamos perdón y nos arrepintamos de todo corazón. ¿O va a necesitar un rey más grande que venga a estar sobre su vida? ¿Lo va a necesitar? ¿O le va a decir a Dios, Señor, con esto, ya basta? Sí, ya Señor, me rindo. Me rindo. Hermano, esa fue la causa por la que Dios envió a Israel a estar cautivo 70 años. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted piensa que Israel, después de estar 70 años en cautiverio, ya se compuso y ya vivió todo lo que Dios quería? No. Nada más mientras pasaba el susto. Y así nos pasa a nosotros. Viene algo, nos asusta, estamos en dificultades, nos enfermamos, nos componemos 2, 3, 4 días y después volvemos a hacer lo que nos da la gana. Y andamos jugando con la misericordia de Dios. Hermano, Israel siguió haciendo lo que le daba su gana y por eso estamos viendo las 70 semanas. Dios al hijo que ama lo disciplina para que no se pierda. Pero su pueblo siguió viviendo en rebeldía. ¿Es para la iglesia, pues,
que Dios el día de hoy nos esté hablando de esta manera? ¿O no lo cree? Dios quiere hablarle a su pueblo. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué más? Porque usted y yo no hemos sido llamados para estar en el tiempo de las 70 semanas. Usted y yo hemos sido llamados a la gracia, al tiempo de la gracia. ¿Y sabe por qué? Por lo que ya quiso Jesucristo por usted y por mí. Quiero decirle lo que dice Colosenses, capítulo 2. Dos, 13 y 14. ¿Ya lo tiene? Dios dice en su palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe cuál es el beneficio de que esa acta de decreto estuviera clavada en la cruz? Que usted y yo estemos esperando el rapto. Eso es lo que nos ha pasado. Las 70 semanas, hermanos, se dividen en 3 periodos. El primer periodo, 7 semanas, 49 años. El segundo periodo, 62 semanas, 434 años. Y el tercer periodo, 1 semana, 7 años. El versículo 24 dice claramente que el tiempo es para tratar a Israel y a Jerusalén. ¿Qué es lo que quiere terminar el Señor con Israel y Jerusalén? La prevaricación. Pondrá fin al pecado. Va a expiar la inequidad. Se traerá la justicia perdurable. Se sellará la visión y se ungirá el santo de los santos. Esto es los 6 puntos que Dios está tratando con Israel durante las 70 semanas. Daniel 25, ponga atención. 9:25, Daniel 9:25. Dice la palabra de Dios, dice, 70 semanas están determinadas sobre... No, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Noticia. Le dije que las 70 están divididas en 3. Le tengo una noticia. Las primeras 2 partes ya pasaron. Ya pasaron las primeras 3 partes. Los primeros 49 años ya pasaron. Los 483 en total, juntando las 2, ya pasaron. Hermanos, quedan única y exclusivamente 7 años. Es todo lo que queda de tiempo. La última semana. Nada más 1 semana queda. Y usted va a preguntar, ¿y por qué no ha transcurrido? ¿Sabe qué sucedió? Dios paró el reloj de la última semana. Dios paró el reloj de la última semana. Cuando van a lanzar un cohete de la NASA, dicen 50 horas para el lanzamiento y empiezan a contar, clac, 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 clac. Pero cuando ya faltan 5 horas, si por alguna causa el ambiente no está adecuado para el lanzamiento, paran el reloj. Hasta que los tiempos estén en condiciones. Y cuando va a dar nuevamente inicio, no crea que lo regresan para que empiecen las 50 horas. Empieza a partir del tiempo en el que se quedó. Faltaban 5 horas. Ahí. El reloj está parado, hermano. El reloj está parado. ¿Y sabe por qué? Porque este es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la gracia.
Es el tiempo en el que el mensaje de la palabra es para los gentiles. Dios tomó una gran decisión. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Le dije que íbamos a enseñar, que íbamos a tener una enseñanza. La palabra de Dios dice en el versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y luego qué dice el 12? Les dio potestad de ser llamados hechos hijos, hijos de Dios. Gloria a Dios, hermano, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Ahí está usted y ahí estoy yo. Entonces, el mensaje llegó para el pueblo judío, pero el mensaje ahorita está siendo para los gentiles. Es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo para que su familia y la mía vengan a los pies de Jesucristo. Es el tiempo para que cuando empiece nuevamente la contabilidad de las semanas, de la última semana, la semana 70, ninguno de los de nosotros se quede. Porque cosas terribles van a suceder en esas 7 semanas. En la semana, perdón, que falta, en esos 7 años. Usted y yo no nos quisiéramos quedar ahí. Dios no nos llamó para quedarnos ahí. Dios nos ha llamado para que estemos en el rapto de la iglesia. Por eso va a ser una tristeza que después de haber dado a Jesucristo en la cruz por usted y por mí, usted y yo nos podamos quedar aquí. Dice, al que no escatimó a su propio hijo. ¿Sabe lo que significa la palabra escatimar? La palabra escatimar significa no perdonó a su propio hijo. ¿Y sabe por qué no lo perdonó a su hijo? Para perdonarlo a usted y a mí. Para eso no perdonó a Jesús. Entonces, qué triste va a ser que Dios está hablando a través de su palabra, que nos está exhortando a ordenar nuestra vida, a vivir como Dios manda, y que ustedes y yo sigamos empecinados a hacer lo que nos da la gana, a hacer una mofa de la palabra que hemos recibido, a pisotear el nombre del Señor Jesucristo, y a estar preguntando, ¿por qué a mí? Falta una semana, la semana 70. Hermano, no vamos a hablar en esta tarde lo que va a ocurrir en esa semana. El día de hoy, la necesidad es saber qué son las 70 semanas, que queden bien establecidas en nuestra vida para poder tocar después los siguientes puntos. La iglesia es el tiempo que tiene detenido ese tiempo para que inicie la semana 70. No es para nosotros, pero vea lo que dice Apocalipsis 3, 10 y 11. Apocalipsis 3, 10 y 11. ¿Ya lo tiene? Esta palabra es para ti y para mí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermano, retén lo que tienes. Tienes una salvación preciosa. Ya tienes ganado el tiempo de Dios para que seas raptado. ¿Cuándo va a suceder? No sé, ni nos debe interesar a nosotros cuándo va a ser. Lo que nos debe interesar es vivir en la condición de ser raptados. En eso sí. Antes de que Dios inicie la semana 70, la iglesia será arrebatada. Antes de que inicie la semana 70, la iglesia será arrebatada. Primera Tesalonicenses 4. Fíjate lo que dice.
A medida que vayamos leyendo esto, di, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Usted ha escuchado que Jesucristo viene? Amén. Viene por segunda vez, es cierto. Pero cuando venga por la iglesia no va a venir a la tierra. Desde las nubes. Ahí vamos a ser arrebatados. Desde las nubes vamos a ser arrebatados. Dice la palabra que va a sonar la trompeta. Pero esa trompeta solamente lo van a escuchar los que están con oídos espirituales. La iglesia de Dios va a escuchar la trompeta. Los que no sean de Dios, por mucho que suene la trompeta, van a pasar desapercibidos para ellos. Como si no estuviera tocando nada. Ellos van a seguir haciendo y deshaciendo y matando y robando y adulterando y fornicando y tomando y drogándose y hablando de los demás y siendo mal testimonio. Ellos van a seguir en su mismo, pero la trompeta se va a escuchar y los que estemos en Cristo vamos a volar. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ya se lo dije y se lo voy a decir otra vez. Un hombre de Dios soñó que venía el rapto y que él veía que las gentes se iban. Y él empezó a brincar a ver si se podía ir. Y se dio cuenta que no se fue. Y el Espíritu de Dios habló a su corazón y le dijo, ¿sabes por qué no te vas? Porque tu corazón no es puro. ¿Se acuerda lo primero que hizo Daniel? Propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse. Ya vamos a terminar, hermano. ¿Habrá alguien que se quiera quedar a experimentar la semana 70? Y eso que todavía no les hablamos acerca de lo que va a pasar, ¿eh? En serio. Valdrá la pena decir, ¿sabes qué? Al que esté haciéndote forma de no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí te ves en la semana 70, yo no. Aquel con el que estás haciendo lo malo, dile, ahí te ves en la semana 70, yo no. Aquel que tiene rencor o resentimiento, dile, ahí te ves en la semana 70, yo no, yo te perdono. O yo te pido perdón, porque la fecha no la sabemos. Y cuando menos piense, como dice en su palabra, como un ladrón, va a venir. Pero dice, ustedes no van a estar así. No van a estar como si fuera ladrón. ¿Por qué? Porque la luz de Jesucristo resplandece en nuestra vida. Así es que, ¿cuántos se quieren quedar? Piense bien. No conteste ahorita. El que ande mal con su esposa, póngase en paz con ella. El que ande mal con su esposo, póngase en paz. Con sus padres, con sus hijos, con los hermanos, con el pastor. En serio. ¿Por qué? Imagínense el pastor allá disfrutando de la presencia de Dios y el hermano allá que lo criticaba, o al revés, ¿verdad? Todos tenemos que alinear nuestra vida. Ustedes y yo primero que ustedes. Pero si no la alineamos, aquí se ven, yo no. Aquí se ven en la semana 70. Gloria a Dios. Jesucristo llamó a esta semana 70 el inicio de la abominación desoladora. Jesús lo llamó la abominación desoladora. Mateo 24:15. El inicio de la gran tribulación. Daniel lo llamó el tiempo de angustia. Daniel 12:1. Y Jeremías 37 lo llamó la angustia de Jacob.
Nos quedan 2 versículos, vamos a verlos ya para terminar. Versículos 26 y 27. De Daniel 9. Con estos 2 versículos ya terminamos. Daniel 9, versículos 26 y 27. ¿Ya los tienen? Dice, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Sabe cuándo se cumplió la semana 69? Con la muerte de Jesucristo. Ahí se cumplió la semana 69. Y al morir Jesús y resucitar, se paró el reloj. Por eso estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Qué va a ser el inicio? ¿Cómo se va a dar cuenta? Ya empezó la semana 70. Algunos se van a dar cuenta, nosotros no. Nosotros vamos a estar en el tiempo, en la presencia de Dios. Pero ¿qué va a ser? Lo primeritito que va a aparecer en la semana 70, al dar inicio a la semana 70, va a aparecer el anticristo, hermanos. Al inicio de la semana 70, quien aparece es el anticristo. Ese es el que aparece. A usted y a mí, gracias a Dios, no nos va a tocar ver en las noticias que ya salió. Usted y yo estaremos en otra presencia, en otras noticias, en otro tiempo, disfrutando, gozándonos en la presencia de Jesucristo. Pero los que se quedaron a empezar la semana 70, aquellos que hoy están en este lugar y están escuchando que el que no tiene a Cristo no tiene la vida y va a tener las 70 semanas o la semana número 70. Y si usted está aquí y nunca ha tomado una decisión para rendirle su corazón al Señor Jesús y decirles que Señor Jesús, aquí está mi vida, tómala. No quiero estar en ese tiempo, yo quiero ser de los raptados. Hermano, este es el día y al terminar el servicio vamos a llamar a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. No queremos que se quede a la semana 70. Queremos irnos todos. Queremos saludarnos cuando vamos en el aire. Hola, hola, aquí vamos. ¿No le daría gusto eso? Algunos podrán decir, mira, el que pensé que no iba. En serio, porque de repente juzgamos. Se me hace que ese no se va. ¿Sabe quién es el único que conoce la iglesia de Jesucristo? El Señor Jesús, es el único. Nosotros podemos decirnos ser iglesia, pero si no vivimos como iglesia, no somos iglesia. Por eso el Señor dice, y en aquel tiempo me dirá, Señor, Señor. Y yo les voy a decir, apártense, no los conozco, hacedores de maldad. Usted y yo queremos que nos diga, bienvenido, siervo fiel. Amén. ¿Cómo quiere que le digan? ¿Bienvenido, siervo fiel? ¿O que le digan, apártese, no lo conozco? ¿Quiere ser siervo fiel? Hay que portarse bien. Hay que portarse bien con mamá, con papá, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, a no ser piedras de tropiezo, a no dar mal testimonio. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, para terminar ya, después de la semana 72 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese es el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. Versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Sabe que el anticristo se va a levantar? En aquellos momentos va a haber un caos mundial, un problemón serio, económico, social, de todo tipo, y él se va a levantar como un líder capaz de poner en orden todas las cosas, y entonces lo van a aceptar como el líder que el mundo necesita en ese momento. Les va a prometer, yo voy a poner orden, elíjanme, yo soy el indicado, casi casi yo soy el Mesías. Y va a hacer pacto con Israel, hermanos. Israel va a hacer pacto con él. Pero la palabra de Dios nos dice que a los 3 años y medio va a romper el pacto. Y al romper el pacto, mis hermanos, se desata la gran tribulación. Oiga, terribles acontecimientos que va a haber en ese tiempo. La gran tribulación, dice la palabra de Dios, como jamás se ha visto. Jamás se ha visto. Libro de Apocalipsis del capítulo 6 al 9, vamos a ver que se perdió la mitad de la tierra. Se va a morir la mitad de la tierra, de los seres que están en la tierra. Y nada más imagínense lo que va a haber.
Que llega el momento en que la gente va a preferir morirse y ¿sabe qué va a hacer Dios? No los va a dejar que se mueran. No los va a dejar que se mueran. Van a tener que sufrir y pagar por la maldad y la rebeldía y por no haber escuchado el mensaje que se les dio. Porque si hay algo terrible, es despreciar la sangre de Jesucristo. Despreciar el sacrificio de Jesús es terrible. La palabra de Dios dice que ya está condenado el que desprecia a Jesús. El que rechaza a Jesús ya está condenado. Por eso le dije, el mensaje de las 70 semanas hablan para Israel y Jerusalén, pero el mensaje habla para la iglesia del día de hoy. Amén. Ahí sí van a perseguir a Israel, todo lo que usted ha leído de los últimos acontecimientos, ahí van a pasar. Así como se ha cumplido cada profecía hasta el momento, cabalmente, hermano, se va a cumplir esta. Así como se va a cumplir esta. La semana 70 está pendiente, aunque algunos no lo creen. Hay gente que dice, no hombre, el mundo se acaba para el que se muere. No se deje llevar por ellos, ¿eh? El mundo se acaba porque tiene caducidad. Pero los que despreciaron a Jesucristo ya están acabados. El tiempo para Israel es darle la oportunidad y va a reconocer a Jesucristo como el Mesías, lo que ahorita no ha hecho. Con esta lectura vamos a terminar para orar. Primera de Pedro 3, del 1 al 9. Segunda de Pedro, hermanos. 3, del 1 al 9. ¿Ya lo tiene? Con esto vamos a orar. Dice la palabra de Dios, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos, fueron por la palabra de Dios hechos los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, ¿qué les va a pasar? Serán quemadas. ¿Cómo ve el panorama? Exacto. Véalo así, 2 puntos de vista. Número, el de la iglesia. Gracias, Señor. Para los que están sin Cristo, terrible situación. Amén. Dios no va a retardar, póngase de pie, Dios no va a retardar el tiempo. Yo lo invito, fíjese la invitación que le voy a hacer. Yo lo invito para que se una a nosotros. Oremos por nuestra congregación. Unámonos siendo
factor de resolución de problemas, no formando parte del problema. Que no nos encuentre Dios peleando contra Él mismo. Vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a orar unos por otros. Como dice nuestro hermano Pepe, algo que creo fielmente, la responsabilidad en la congregación es de todos los miembros de la congregación, todos. Ningún pastor sería suficiente para poder estar al pendiente de todas las cosas que suceden en una congregación, especialmente de aquellas que se mueven debajo del agua, como se dice. Cuando la gente habla por debajo del agua, cuando la gente critica, cuando la gente murmura, cuando la gente descalifica. Dios tiene un tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos y decirle a Dios: Señor, yo quiero, aquí estoy. No agotemos la paciencia de Dios, hermanos, no la agotemos, sino que humillémonos el día de hoy. Reconozcamos si no hemos estado bien y digámosle a Dios: Señor, aquí estoy, Señor. Luchemos juntos para que la congregación no tenga cantidad, sino que tenga calidad. Porque no hemos sido llamados por el sermón del monte para ser del monte o del montón. Hemos sido llamados para ser la luz y la sal de la tierra. Solamente el Espíritu de Dios y usted sabe lo que hay en usted y en mí, que tengamos que ponerlo delante de Dios y decirle al Señor: Señor, perdóname. Solamente Él sabe. Lo que sí le pido es: hágalo. Israel, 23 años, el Señor le estuvo llamando la atención. Llegó el momento en que le dijo: ¿sabes qué voy a hacer? Voy a mandar a Nabucodonosor. Terrible Nabucodonosor, hermano. ¿No entendiste? Y vas a estar 70 años. Imagínense que el Señor nos dijera: vas a estar 70 años enfermo. ¿O qué te parece si durante 70 años pongo a tu familia en la miseria? ¿Le gustaría? A ninguno nos gustaría. ¿No sería más fácil el día de hoy decirle a Dios: Señor, perdóname? ¿No sería más fácil el día de hoy decirle: ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, yo no ando bien, me arrepiento, ya no quiero andar mal? ¿No sería mejor? ¿O usted seguirá viendo a ver hasta dónde aguanta la paciencia de Dios? Mi madre, cuando yo estaba chico, decía unas palabras: me estás colmando la paciencia, decía. Cuando mi madre decía me estás colmando la paciencia, a temblar. Pero mientras mamá no decía me estás colmando la paciencia, seguían. Pero cuando la cosa se ponía colorada, hermano, cuando llegabas y te decía mi mamá: te tengo un pollito guardado. El pollito guardado significaba que la paciencia, los ruegos, todo se había terminado y que lo que tenía por un lado era una tabla. Dios no te quiere decir que te tiene un guajolote guardado. Dios te dice el día de hoy: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Dice Dios en su palabra el día de hoy que es lento para la ira. ¿Y qué? Grande en misericordia. Pero hermanos, no la agotemos. No la agotemos. ¿Sabe quién levantó Comunidad Ágape? Dios la levantó. Dios la levantó, Comunidad Ágape. ¿Sabe lo que la Comunidad Ágape ha tenido que pasar durante estos 30 años? Muchas dificultades. Pero de todas ellas, el Señor nos ha librado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios ama a Ágape, hermanos, ni duda tenga.
Y la disciplina de Dios viene para ágape. La disciplina de Dios viene para ágape. Hay quienes dicen, yo con un regaño tengo. Pero hay otros que dicen, a mí dame. Usted sabe qué quiere. Si el mensaje de hoy o se va a esperar a ver qué Dios le manda. Yo lo invito, que con lo de hoy es suficiente. Para mí fue suficiente. No sé para usted. Voy a pedirle a los hermanos de la alabanza una alabanza. Y mientras está la alabanza, quiero que usted se ponga de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque al terminar la alabanza, vamos a orar para pedirle perdón a Dios. Pero en ese momento usted ya se puso de acuerdo con Él y le dijo de qué quiere arrepentirse. De qué sabe que no está bien. Que hay necesidad de dejar. Dígale, ayúdame, Señor, yo quiero. No cante, no ve al frente, métase a su interior y empiécese a ver. Véase a usted mismo. No voltee al que tiene a ver a su lado a ver si el hermano ora porque usted sabe que ande mal. El tiempo es para ti y es para mí. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes.